El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el palacio presidencial en Ouagadougou, mientras Ibrahim Traoré ajustaba su boina militar. Su teléfono vibró con un mensaje cifrado que sacudiría los cimientos de la diplomacia internacional. Ang, joven capitán que había transformado Burkina Faso, miraba fijamente la pantalla, con la mandíbula apretada por una furia justa. 3 meses de desprecio, 3 meses de comentarios condescendientes sobre la soberanía africana, habían llevado a este momento. Su asesora legal Aminata Kababori entró en la habitación con una carpeta que contenía la demanda más explosiva. El peso de $80 millones en daños recaía sobre esos documentos. Señor presidente, la prensa internacional ya está reuniéndose, susurró Aminata, con la voz temblorosa de anticipación. Los escalones del tribunal en Ouagadougou nunca habían visto tal multitud de periodistas de CNN, BBC y Al Jazeera. Las cámaras hacían clic frenéticamente mientras la noticia se difundía a través de las redes sociales como un incendio por todo el Sahel. En los últimos comentarios incendiarios de Trump sobre los líderes africanos habían cruzado una línea que no podía deshacerse. A la demanda mencionaba difamación, sabotaje económico y daño intencional a la reputación internacional de Burkina Faso. Cada palabra en esos documentos legales representaba la dignidad de un continente cansado de ser tratado como una infantilidad. La ironía no se perdió en Traoré, quien recordó las palabras de su abuela sobre mantenerse erguido ante los matones. Esto ya no se trataba de política o de orgullo personal, sino del respeto que se le debía a las naciones africanas. A la cifra de $80 millones representaba pérdidas calculadas de contratos mineros cancelados y acuerdos diplomáticos. Los inversionistas internacionales se habían retirado después de la burla pública de Trump hacia la postura anticolonial de Burkina Faso. Cada dólar demandado era una declaración de que los líderes africanos ya no tolerarían la intimidación. El joven revolucionario había aprendido que a veces la justicia requería hablar el único idioma que entendían los hombres poderosos. El dinero. Cuando Traoré firmó la autorización final, la habitación quedó en silencio excepto por el ruido de su pluma. Esa firma resonaría a través de los continentes, desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta las tranquilas aldeas de África Occidental. Su equipo de comunicaciones preparaba los comunicados de prensa en francés, inglés y más, asegurándose de que cada africano comprendiera este momento histórico. La demanda era más que una acción legal, era una declaración de independencia frente al desdén neocolonial. El imperio de Trump, construido sobre la intimidación y los insultos, estaba a punto de enfrentarse a un oponente que ya había derrocado. Bien, el joven soldado se había convertido en presidente, y ahora estaba a punto de convertirse en el hombre que responsabilizaba a la figura más poderosa de Estados Unidos. La línea segura se activó a las 3:47 de la mañana, en Mar-a-Lago, Miami. La voz de Trump cruzaba el Atlántico. Escuche, capitán, como sea que se llame, ¿cree que puede echar a mis empresas mineras? Sus palabras goteaban la arrogancia que había definido décadas de la política exterior estadounidense en África. Al otro lado, Ibrahim Traoré estaba sentado tranquilamente en su modesta oficina, con la bandera de Burkina Faso detrás de él. El joven presidente había estado esperando esta llamada. Desde que nacionalizó las minas de oro que pertenecían a los socios comerciales de Trump, su intérprete, un hombre anciano llamado Issue, escuchaba con creciente indignación cada palabra. Esta conversación sería grabada, archivada y eventualmente presentada ante los tribunales internacionales como evidencia. Señor Trump, con todo el respeto, los recursos de Burkina Faso pertenecen al pueblo burkinabé, respondió Traoré en perfecto inglés. El silencio al otro lado fue ensordecedor, antes de que Trump estallara en una diatriba sobre los dictadores ingratos del tercer mundo. Cada insulto, cada amenaza sobre sanciones económicas, estaba siendo capturada por los grabadores digitales. La asistente de Traoré, Mary Wedrago, tomaba notas frenéticamente mientras la voz de Trump se volvía más desquiciada con cada minuto que pasaba. Las amenazas del expresidente de hacer desaparecer a Burkina Faso del mapa económico se convertirían más tarde en la prueba. Su promesa de asegurar que ninguna empresa estadounidense invirtiera nunca en ese desierto, maldito selló su destino. Legal, la llamada duró 17 minutos y 32 segundos. Pero su impacto resonaría durante años. Las últimas palabras de Trump, ustedes no entienden el verdadero poder, quedaron suspendidas en el aire como una maldición. Traoré colgó el teléfono con la calma de un hombre que ya había enfrentado golpes militares. Su equipo legal, dirigido por la bardiana Fatou Bensouda, había estado esperando exactamente este tipo de evidencia. La grabación demostraría la intención maliciosa de dañar la economía de Burkina Faso a través de boicots comerciales coordinados. El derecho internacional era claro sobre la guerra económica disfrazada de decisiones empresariales privadas. Cuando el amanecer rompió sobre Ouagadougou, Traoré caminó hacia su ventana,
mirando la ciudad que había jurado proteger. Los Hills, de abajo ya bullían con vendedores y estudiantes que se dirigían a la universidad. Su teléfono vibró con mensajes de líderes de la Unión Africana, ofreciendo solidaridad y apoyo legal. Los presidentes de Ghana, Senegal y Nigeria habían experimentado tácticas similares de intimidación por parte del imperio empresarial de Trump. Esta demanda ya no se trataba solo de Burkina Faso, ahora era sobre cada nación africana cansada de ser tratada como una subsidiaria corporativa. La llamada fatídica les había dado la arma que necesitaban para defenderse. La sede de la Unión Africana en Addis Abeba zumbaba con una energía sin precedentes cuando la noticia de la demanda se dio. Traore estaba frente a 54 líderes africanos, su voz firme a pesar de la magnitud de su decisión. Hermanos y hermanas, hoy trazamos una línea en la arena contra aquellos que creen que nuestra dignidad está a la venta. Los presidentes y primeros ministros reunidos estallaron en aplausos que resonaron a través de los pasillos de mármol. Nana Akufo-Addo de Ghana se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de aprobación ante este audaz desafío a la arrogancia occidental. Ya no se trataba solo de la lucha de Burkina Faso. Se había convertido en la postura colectiva de África contra décadas de intimidación económica en las aldeas que rodean Ouagadougou. Los ancianos se reunieron bajo los antiguos árboles de Baobab para discutir el coraje de su presidente. El propio abuelo de Madou Traore Ibrahim, con las manos envejecidas entrelazadas, escuchaba las emisiones de radio. «Mi nieto ha encontrado su espíritu guerrero», susurró al grupo reunido de agricultores y artesanos. El anciano recordaba a los administradores coloniales franceses que hablaban con el mismo tono condescendiente que Trump. Niños, que nunca habían oído hablar de Mar-a-Lago, de repente entendieron que su joven presidente estaba luchando por su futuro. La demanda representaba algo más profundo que el dinero. Se trataba del derecho a mantenerse erguido en su propia tierra. Las redes sociales explotaron por todo el continente cuando la dignidad no se compra comenzó a ser tendencia en Lagos, Nairobi y El Cairo. Los jóvenes africanos compartían videos de los discursos de Traore, junto a imágenes de sus propias luchas contra la explotación corporativa occidental. Los estudiantes universitarios en Accra organizaron manifestaciones a favor de la demanda, portando carteles que decían «África se levanta» en docenas de lenguas locales. La energía era eléctrica, reminiscente de los movimientos de independencia de los años 60, pero alimentada por la conectividad digital. Cada retweet y cada compartir representaba a una generación cansada de disculparse por sus ambiciones. El impacto psicológico ya era mayor que cualquier victoria económica que pudiera haberse logrado. Esa tarde, mientras Traore revisaba documentos legales en su oficina, recibió una llamada del nieto de Nelson Mandela. «Mi abuelo estaría orgulloso», dijo la voz a través de lágrimas de alegría y recuerdo. Intelectuales africanos desde Harvard hasta Oxford comenzaron a escribir artículos de opinión sobre este momento crucial en la historia poscolonial. El teléfono no dejó de sonar con ofertas de apoyo legal de organizaciones internacionales de derechos humanos. Esto ya no se trataba del orgullo herido de un hombre o incluso de la soberanía de una nación. El joven capitán había encendido algo que había estado ardiendo durante décadas en todo el continente. La creencia inquebrantable de que la dignidad africana no era negociable. El ascensor de oro descendió hacia la sala de guerra privada de Trump mientras su equipo legal correteaba con rostros aterrados. Don Julier caminaba frenéticamente mientras Eric apretaba su teléfono, observando cómo los mercados africanos subían en desafío a las amenazas de su padre. «Nadie de ningún lado nos está demandando por 80 millones», dijo la voz de Trump, quebrada por la incredulidad. Su abogado de toda la vida, reemplazado por Michael Cohen, hojeaba documentos con manos temblorosas, dándose cuenta de que la llamada grabada era una evidencia legal a prueba de balas. Las paredes ornamentadas de Mar-a-Lago de repente se sintieron como barrotes de prisión cuando la realidad se instaló. Por primera vez en décadas, Donald Trump enfrentaba a un oponente que no podía comprar, intimidar ni arruinar. CNN se reprodujo en todas las pantallas mientras los expertos legales desmenuzaban las devastadoras implicaciones de la demanda para el imperio empresarial de Trump. La grabación telefónica se reproducía en repetición, cada repetición haciendo que la voz de Trump sonara más desquiciada y cargada de racismo. Su equipo de relaciones públicas redactaba declaraciones frenéticamente mientras observaban cómo sus seguidores en Truth Social debatían si finalmente había cruzado la línea. Las grandes corporaciones que habían vuelto en silencio a hacer negocios con Trump comenzaron a distanciarse inmediatamente. Los precios de las acciones de sus negocios legítimos restantes cayeron drásticamente, ya que los inversionistas temían las represalias internacionales. Incluso sus más leales seguidores luchaban por defender la amenaza de una guerra económica contra toda una nación africana. Millennium permaneció en un silencio pétreo,
mientras la furia de Trump llenaba el comedor palaciego durante lo que debería haber sido la hora del almuerzo. ¿Cómo iba a saber yo que este soldado africano tenía abogados de Harvard? Gritó a su desconcertado personal. Sus asesores comerciales le explicaron que el equipo legal de Burkina Faso incluía exfiscales de la Corte Penal Internacional y expertos en derecho constitucional. A la demanda citaba violaciones específicas de la Ley de Comercio Internacional, inmunidad diplomática y leyes sobre coerción económica. Los bancos suizos que mantenían las cuentas offshore de Trump ya estaban recibiendo citaciones de los tribunales internacionales. La red de su imperio financiero global se estaba desmoronando por un presidente africano de 34 años con principios inquebrantables a medida que se acercaba la medianoche. Trump se quedó solo en su balcón de Mar-a-Lago, mirando el oscuro océano Atlántico. Su teléfono vibró con cartas de renuncia de antiguos asociados que temían ser arrastrados a los procedimientos legales internacionales. Los donantes republicanos que lo habían apoyado en silencio para su regreso ahora eran inalcanzables. Su asistencia alegaba agendas saturadas. El hombre que había construido su reputación en nunca retroceder ahora se enfrentaba a un desafiante que ya había demostrado que podía derrocar gobiernos. A lo lejos las palmas se balanceaban con la brisa del océano, indiferentes al imperio que comenzaba a desmoronarse. Por una vez en su vida, Donald Trump se dio cuenta de que podría haber elegido una pelea que no podía ganar en la sala de conferencias. Sellada en la Corte Internacional de Justicia de Ginebra guardaba secretos que reformularían las dinámicas del poder global. La abogada principal de Trump, la profesora Minata, extendió documentos clasificados sobre la mesa de caoba con precisión quirúrgica. La evidencia reveló una campaña coordinada para destruir la economía de Burkina Faso mediante la cancelación sistemática de contratos mineros y la paralización de préstamos internacionales. Los socios comerciales de Trump habían presionado a los funcionarios del Banco Mundial para congelar la ayuda al desarrollo por un valor de $200 millones para la nación en apuros. Los registros telefónicos mostraron comunicación directa entre Mar-a-Lago y las principales corporaciones mineras, orquestando un asedio económico deliberado. Cada documento representaba otro clavo en el ataúd de la defensa de Trump de que esto era simplemente un negocio. Como de costumbre, la prueba clave surgió de un servidor de correos electrónicos cifrados que el equipo de Trump pensó que había sido eliminado permanentemente. Su yerno había instruido explícitamente a los socios comerciales para ser un ejemplo de este joven africano para otros aspirantes a revolucionario. La cadena de mensajes reveló esfuerzos sistemáticos para sabotear las exportaciones agrícolas de Burkina Faso a los mercados europeos mediante preocupaciones de seguridad fabricadas. Los gigantes agroindustriales estadounidenses habían sido presionados para cancelar acuerdos lucrativos de compra de algodón por un valor de $45 millones anuales a los registros bancarios suizos. Mostraron transferencias misteriosas diseñadas para financiar grupos de oposición dentro del ejército de Burkina Faso. La conspiración era mucho más extensa de lo que cualquiera había sospechado inicialmente, llegando a los niveles más altos de las finanzas internacionales en una instalación segura fuera de Ouagadougou. El jefe de inteligencia de Trump presentó interceptaciones de llamadas entre Trump Tower y varios embajadores africanos. Las grabaciones captaron intentos de sobornar a funcionarios diplomáticos para aislar a Burkina Faso dentro de asociaciones económicas regionales. Una conversación particularmente condenatoria mostró a Trump prometiendo personalmente financiar proyectos de infraestructura en países vecinos si rompían relaciones comerciales con el gobierno de Trump. A la guerra psicológica se extendió a campañas en redes sociales diseñadas para retratar a Burkina Faso como inestable y poco amigable para la inversión. Las firmas internacionales de relaciones públicas habían sido pagadas con millones para inundar los medios de comunicación con historias negativas sobre las políticas de riqueza mineral del país. En la última pieza de evidencia vino de una fuente improbable, una contable arrepentida de la organización Trump, que había mantenido registros detallados de la campaña de guerra económica. Su testimonio reveló que la cifra de $80 millones en realidad era conservadora, representando solo las pérdidas más fácilmente documentadas. El verdadero daño económico se acercaba a los $300 millones cuando se calculaba a lo largo de la vida proyectada de los contratos cancelados y las inversiones bloqueadas. Ella había mantenido libros paralelos mostrando la naturaleza sistemática de lo que Trump llamaba enseñar a África una lección sobre respeto. Su conciencia finalmente superó su lealtad cuando se dio cuenta de que aldeas enteras estaban sufriendo a causa de la crisis económica fabricada a la deserción de la contable. Sería la última ficha de dominó en el elaborado castillo de naipes. The Trump and BBC World Service
transmitió en vivo desde Ouagadougou mientras miles de ciudadanos jubilosos llenaban la Plaza de la Revolución, agitando banderas de Burkina Faso junto a pancartas panafricanas. La multitud estalló en ululatos tradicionales cuando los presentadores confirmaron que los tribunales internacionales habían aceptado la demanda de Trow para su revisión inmediata. Los vendedores ambulantes abandonaron sus puestos para unirse a la celebración, bailando al ritmo de los tambores que resonaban en los edificios de la era colonial, ahora reclamados por el orgullo africano. Los corresponsales de Al Jazeera luchaban por ser escuchados sobre los gritos de justicia para África en francés e inglés. En las jóvenes madres levantaban a sus hijos en alto, explicando que este momento sería recordado en los libros de historia. La energía era contagiosa, extendiéndose de Burkina Faso a cada rincón del continente en cuestión de horas. La alerta de noticias de última hora de CNN envió ondas de choque a través de Wall Street, cuando las plantas de operaciones estallaron. En pánico confundido y llamadas telefónicas desesperadas, el Dow Jones cayó 400 puntos en la primera hora, mientras los inversionistas se daban cuenta de las implicaciones de una demanda exitosa contra el imperio empresarial de Trump. Los gerentes de fondos de cobertura que habían invertido en silencio en empresas vinculadas a Trump vieron cómo sus carteras perdían valor en tiempo real. Los analistas de SNB se luchaban por explicar cómo una pequeña nación de África Occidental había provocado la mayor caída de un solo día en las acciones relacionadas con Trump. Ejecutivos bancarios internacionales celebraron conferencias de emergencia por video, temiendo quedar expuestos a demandas secundarias de otras naciones agraviadas. El contagio financiero se propagó más rápido de lo que cualquiera había anticipado, demostrando que la interconexión global corta en ambas direcciones. Las plataformas de redes sociales colapsaron repetidamente cuando Justice for Africa explotó. En Twitter, Instagram y TikTok con una velocidad sin precedente. Músicos nigerianos lanzaron canciones improvisadas celebrando el coraje de Trow, con videos que se hicieron virales en minutos tras su publicación. Estudiantes universitarios sudafricanos organizaron marchas de solidaridad, portando retratos de Trow junto a imágenes de Mandela y Sankara. El hashtag fue tendencia en 47 países simultáneamente, batiendo los récords de las plataformas para contenido originado en África. Endosos de celebridades llegaron de Oprah, John Boyega y Trevor Noah, amplificando el mensaje a audiencias globales. Ejecutivos de tecnología admitieron en privado que nunca habían visto un apoyo tan orgánico y coordinado para un líder político africano. Las redacciones europeas se apresuraron a dar contexto, ya que sus audiencias exigían explicaciones sobre el desafío legal sin precedentes. La junta editorial de The Guardian alabó la postura principista de Trow contra la intimidación neocolonial en un editorial en primera página. Los medios franceses, históricamente despectivos hacia Burkina Faso, de repente se encontraron defendiendo el mérito legal de la demanda. Publicaciones empresariales alemanas advirtieron sobre posibles demandas similares de otras naciones africanas. Con agravios similares, la narrativa había cambiado por completo. Trump ya no era la víctima de una persecución extranjera, sino el agresor que enfrentaba consecuencias legítimas. Las encuestas de opinión internacionales mostraron un apoyo abrumador a Trow en Europa, Asia y América Latina, aislando a los defensores de Trump en un círculo cada vez más pequeño de leales estadounidenses. En la polvorienta aldea de Yako, a 60 kilómetros de Ouagadougou, Mariam Trow, de 89 años, se sentó bajo su árbol favorito de acacia, rodeada de nietos con los ojos bien abiertos. Sus manos arrugadas gesticulaban mientras contaba la profecía que había susurrado al joven Ibrahim 15 años antes. El hombre blanco de cabello dorado te desafiará, mi nieto, pero su oro se convertirá en polvo en tus manos. Los niños se quedaron boquiabiertos mientras las palabras de su abuela de décadas atrás ahora resonaban en los titulares internacionales. Los ancianos del pueblo asintieron sabiamente, recordando cómo Mariam siempre había poseído el don de ver más allá del momento presente. Su profecía parecía imposible en ese entonces. Un pobre niño de la aldea desafiando a los empresarios más poderosos de América. Los ojos de la anciana brillaban con sabiduría ancestral mientras continuaba su relato a la multitud reunida. Había soñado con Ibrahim vistiendo fatigues militares, de pie ante los líderes mundiales que colgaban de cada una de sus palabras. Lo vi sosteniendo papeles que hacían temblar a los poderosos, dijo. Su voz llevando la autoridad de 7 décadas a los documentos de la demanda en Ginebra coincidían perfectamente con su visión, papeles legales que, efectivamente, harían temblar a los imperios. Las emisiones radiales desde la capital confirmaban cada detalle de su antigua predicción sobre la justicia cruzando océanos. Su nieto no solo se había convertido en presidente,
sino que había cumplido el destino más profundo que ella había previsto en sueños y oraciones. Las cadenas de noticias de todo el mundo descendieron sobre la humilde aldea, ansiosas por entrevistar a la abuela, cuyas palabras habían predicho este enfrentamiento histórico. Mariam se sentó regia, en su simple vestido de tela, hablando en Moore, mientras los traductores se apresuraban a captar sus profundos pensamientos. Mi nieto aprendió que el verdadero poder viene de servir a su gente, no de las torres de oro, declaró ante las cámaras de la BBC. Los periodistas internacionales se maravillaron de su calma, certeza de que Ibrahim prevalecería contra obstáculos aparentemente imposibles. Su fe nunca había flaqueado, incluso cuando la aldea se burlaba de sus sueños imposibles sobre su chico local. La profecía se estaba completando exactamente como los antepasados se lo habían revelado en visiones sagradas. Mientras las oraciones vespertinas resonaban por toda la aldea, Mariam sostuvo la fotografía de su nieto contra su corazón. Lágrimas de orgullo corrían por sus mejillas. El mismo niño que había escuchado sus historias bajo este mismo árbol, ahora estaba haciendo historia en el escenario mundial. Los niños del pueblo, que habían crecido oyendo hablar de la profecía, de repente comprendieron que estaban presenciando cómo la leyenda se convertía en realidad. Las palabras de la abuela no solo habían predicho el ascenso de Ibrahim, sino que habían guiado su brújula moral a lo largo del viaje. Su sabiduría sobre cómo enfrentar a los poderosos con dignidad, en lugar de con ira, había dado forma a su enfoque de la diplomacia internacional. La profecía se había cumplido, pero su impacto se extendería a través de generaciones de niños africanos que aprenderían que el destino favorece a los justos. La sala de juntas de caoba de Goldman Sachs cayó en silencio cuando el CEO David Solomon anunció la ruptura inmediata de todos los lazos con las entidades afiliadas a Trump. No podemos arriesgar nuestra reputación ni nuestras asociaciones africanas por el ego de un solo hombre, declaró a los ejecutivos atónitos que habían obtenido ganancias silenciosas de las conexiones con Trump durante años. En pocas horas, JP Morgan Chase y Bank of America emitieron declaraciones similares, citando riesgos reputacionales y compromiso con la ley internacional. El efecto dominó fue rápido y despiadado, ya que décadas de cuidadosa construcción de relaciones desplomaron en una sola tarde. Las llamadas telefónicas de Trump a los ejecutivos bancarios no fueron respondidas. Mientras que los antiguos aliados de repente desarrollaron una audición selectiva, el aislamiento financiero fue más devastador que cualquier derrota en un tribunal. Tim Cook de Apple redactó personalmente una declaración condenando la intimidación económica a naciones soberanas, mientras anunciaba la expansión de operaciones en África Occidental. La decisión del gigante tecnológico de construir una nueva planta de ensamblaje en Ghana envió ondas de choque a través de la red de negocios restantes de Trump. Microsoft siguió el ejemplo, anunciando una inversión de $200 millones en infraestructura digital africana, incluyendo específicamente a Burkina Faso. El mensaje era claro: en América corporativa estaba eligiendo el futuro de África sobre el pasado de Trump. Disney silenciosamente canceló los planes para un resort de marca Trump, citando valores de marca en evolución y consideraciones internacionales. Live McDonald se distanció sutilmente al anunciar nuevas franquicias en África francófona, incluyendo 3 ubicaciones en Ouagadougou. El sector de bienes de lujo propinó el golpe más humillante, ya que Louis Vuitton y Hermes rescindieron simultáneamente los acuerdos de licencia con las propiedades de Trump. A los minoristas de alta gama temían los boicots de los consumidores africanos, quienes controlaban un poder adquisitivo cada vez más significativo en los mercados globales. Elon Musk, de Tesla, nunca perdió una oportunidad para llamar la atención, y anunció planes para construir estaciones de carga a través de la región del Sahel. El cambio en la industria automotriz fue simbólico. Literalmente estaban alimentando el futuro de África mientras abandonaban el ayer de Trump. En las marcas de lujo europeas siguieron el ejemplo, reconociendo que los consumidores africanos representaban el segmento demográfico de más rápido crecimiento en su base de clientes. La imagen fue devastadora. El capitalismo global estaba eligiendo a un joven revolucionario africano sobre el expresidente de Estados Unidos. Al cierre del mercado, el imperio de licencias de Trump había perdido unos estimados $2.3 mil millones en ingresos por contratos, mientras que sus socios corporativos huían como ratas de un barco que se hunde. Su teléfono de Mar-a-Lago sonó constantemente con notificaciones de terminación leídas por abogados corporativos nerviosos que seguían guiones preparados. Los pocos socios comerciales restantes se reunían de urgencia,
calculando si la lealtad valía la pena frente a las posibles sanciones internacionales. El PGA Tour silenciosamente movió sus torneos fuera de las propiedades de Trump, citando conflictos de programación que todos entendieron como permanentes. El gran abandono se completó en 72 horas, dejando al imperio de Trump como una cáscara vacía de su antigua influencia. América corporativa había hablado en el único idioma que realmente importaba, el dinero, y lo estaban invirtiendo en el futuro de África, no en el pasado de Trump. En la Corte Internacional de Justicia en La Haya convocó una sesión de emergencia mientras jueces de 15 naciones examinaban el caso más explosivo en décadas. La presidenta de la Corte, Joan Donoghue, dio inicio a los procedimientos mientras los medios globales contenían el aliento fuera del imponente Palacio de la Paz, en la ornamentada sala del tribunal, donde se habían resuelto disputas entre naciones. Durante más de un siglo, nunca había sido testigo de tal confrontación entre David y Goliat. El equipo legal de Trough, dirigido por la renombrada abogada internacional Amal Clooney, presentó pruebas que hicieron que los jueces más experimentados se sintieran visiblemente incómodos. La naturaleza sistemática de la guerra económica de Trump contra Burkina Faso violaba múltiples tratados y convenciones internacionales. Incluso los jueces más conservadores lucharon por encontrar precedentes para desestimar tales pruebas abrumadoras de sabotaje económico coordinado en Nueva York. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró discusiones a puertas cerradas, mientras los Estados miembros africanos exigían audiencias de emergencia sobre la coerción económica. La embajadora de Ghana ante la Organización de las Naciones Unidas, Shirley Aya Corbato, pronunció un discurso apasionado sobre el peligroso precedente de permitir que ciudadanos privados libraran una guerra económica contra naciones soberanas. El Consejo, usualmente dividido, encontró una rara unidad al condenar las sanciones económicas extrajudiciales, impuestas por actores no gubernamentales en Rusia y China. Aprovecharon la oportunidad para resaltar la hipocresía estadounidense, mientras que los aliados europeos se distanciaron silenciosamente de las acciones de Trump. El secretario general Antonio Guterres emitió una declaración cuidadosamente redactada, apoyando el imperio de la ley internacional por encima de la intimidación privada. Al aislamiento diplomático de la posición de Trump fue completo, con incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos negándose a defender su conducta. Académicos legales de Harvard, Oxford y la Sorbona publicaron análisis conjuntos declarando que la demanda representaba un momento crucial para la responsabilidad internacional. El precedente que se estaba estableciendo cambiaría fundamentalmente la forma en que individuos poderosos podrían manipular los mercados globales para venganzas personales. Las regulaciones bancarias suizas fueron apresuradamente revisadas para prevenir futuros casos de guerra financiera coordinada contra países en desarrollo. La Unión Europea anunció nuevos marcos de sanciones específicamente dirigidos a la coerción económica por parte de actores privados contra los estados africanos. En revistas legales internacionales dedicaron números completos a analizar las implicaciones de lo que los académicos denominaron la doctrina Trough. El caso se estaba estudiando en escuelas de derecho de todo el mundo, como el momento en que la ley internacional evolucionó para proteger a las naciones más pequeñas de la intimidación económica. El equipo legal de Trump presentó desesperadamente apelaciones y mociones en los tribunales estadounidenses, con la esperanza de proteger a su cliente de la jurisdicción internacional. Los jueces federales en Florida y Nueva York se encontraron impotentes para detener los procedimientos en los tribunales internacionales, donde la ley estadounidense no tenía influencia. La ironía era palpable. Trump, quien había pasado años criticando a los tribunales internacionales y la gobernanza global, ahora necesitaba desesperadamente su protección. Los argumentos de sus abogados sobre la soberanía estadounidense sonaron vacíos cuando su cliente había violado primero la soberanía económica de otra nación. La Corte Penal Internacional abrió discretamente una investigación preliminar sobre los crímenes económicos contra el pueblo de Burkina Faso. La justicia ya no se veía limitada por las fronteras, y Trump estaba aprendiendo esa lección de la manera difícil. En 6 meses después de la presentación de la demanda, Ibrahim Traoré se presentó ante la Asamblea de la Unión Africana mientras un continente transformado miraba hacia su futuro dorado. Se había asegurado un acuerdo de $80 millones. Pero lo más importante es que una nueva era de afirmación africana había nacido de su valentía. Los contratos mineros por valor de miles de millones regresaron a Burkina Faso, mientras las empresas internacionales competían por asociarse con la nación que se había enfrentado al acoso estadounidense. El teléfono del joven presidente vibraba constantemente con llamadas de líderes mundiales que buscaban su consejo sobre soberanía económica y dignidad. Estudiantes universitarios de toda África
Llevaban camisetas con su imagen junto a citas sobre el respeto propio y el orgullo continental. El joven soldado se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando los líderes africanos elegían el principio sobre el beneficio. El imperio de Trump yacía en ruinas, reducido a un puñado de propiedades en dificultades y una presencia en las redes sociales en declive que ya casi no atraía atención. Su intento de regreso político se había desmoronado bajo el peso de los juicios legales internacionales y el abandono corporativo. El hombre que alguna vez aterrorizó a sus oponentes con demandas, ahora se acobardaba ante los servidores de procesos y las órdenes de arresto internacionales. Mar-a-Lago, hipotecada hasta el tope, pronto sería vendida para pagar honorarios legales y costos de acuerdo. Sus hijos se distanciaron públicamente, con Don Dewey anunciando su ruptura total con las actividades políticas en una emotiva entrevista en CNN. El imperio dorado, construido sobre la intimidación, se había disuelto. Como azúcar en la lluvia, los mercados bursátiles africanos se dispararon a medida que los inversores internacionales reconocían la nueva afirmación del continente como un signo de madurez política y estabilidad. El efecto Traoré se convirtió en un término económico, mientras las naciones africanas renegociaban contratos de la era colonial con una renovada confianza y solidaridad. El PIB de Burkina Faso creció un 12% tras el acuerdo, ya que las inversiones bloqueadas finalmente se materializaron en carreteras, escuelas y hospitales. Jóvenes emprendedores de todo el continente lanzaron negocios con una renovada fe en que sus gobiernos los protegerían de prácticas internacionales depredadoras. La transformación psicológica fue más valiosa que cualquier acuerdo monetario. Un continente entero había redescubierto su voz. La dignidad africana ya no era negociable en las salas de juntas desde Londres hasta Pekín. Mientras el sol se ponía sobre Ouagadougou, Traoré caminaba por las mismas calles donde una vez había planeado una revolución como joven soldado. Los niños jugaban a ser el presidente Ibrahim, enfrentándose a los matones del patio de recreo con la misma calma y valentía que su héroe había mostrado. Su abuela, Mariam, ahora de 90 años, se sentaba en su lugar de honor en las cenas oficiales. Su profecía se había cumplido más allá de lo que incluso sus sueños más salvajes imaginaron. La demanda había terminado, pero su legado resonaría a través de generaciones de líderes africanos que aprendieron que el principio, cuando se aplica correctamente, es el mayor poder de todos. La nueva aurora había llegado pintada con los colores del respeto propio y la unidad continental. África finalmente se había despertado a su propia fuerza. La victoria de $80 millones de Ibrahim Traoré demostró que la dignidad africana no se puede comprar ni intimidar. La valentía de un joven líder transformó la relación de todo un continente con el poder global. ¿Qué piensas sobre esta histórica postura? Suscríbete para más historias de liderazgo africano y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.